Hermanos, Oswaldo nos hace el favor de presidir, hermano, en unos minutitos. Sí, hermano. Ok, hermano, gracias. Nuestro hermano Ismael va a estar predicándonos el próximo lunes, hermano Ismael. ¿Sí estamos bien? Está apagado su micrófono, hermano Ismael. Oh, perdón. Así entiendo, hermano, que el día 12. Ok, mi hermano, gracias. Estamos en vivo ya, hermanos. Extrañamos al hermano Mario ahora, al hermano Moisés, al hermano Ranquel, Ranquel 2, antes de que diga algo el hermano Ismael. Apenas iba a decir algo, pero me ganó. Ok, mi hermano Osvaldo, a la hora que guste. Muy buenas noches, hermanos. Que Dios nos bendiga en esta oportunidad que nos permite estar nuevamente acá en esta plataforma, el Evangelio en Marcha. Tenemos como propósito bien trazado a través de la palabra de Dios el predicar, el proclamar el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos como invitado a nuestro hermano Sergio Pino, nuestro hermano de Chile. Está con nosotros esta noche. Gracias, hermano, por estar entre nosotros. Que Dios te bendiga. Igualmente, pues acá está cada uno de los hermanos que visitamos la plataforma. En esta noche queremos empezar el estudio con una oración y vamos a invitar a nuestro hermano Jorge González que nos dirija en palabra de oración para iniciar, ¿verdad?, el estudio de esta noche, esperando que nuestros amigos en Facebook puedan estar pendientes de la predicación de esta noche que va a ser expuesta por nuestro hermano amado que está entre nosotros. Gracias a todos. Hermano, la oración y luego nuestro hermano Sergio Pino tendrá su tiempo para exponer el mensaje de esta noche. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos juntamente como cristianos y también como amigos y aquellos que también nos escuchan de diferentes lugares. Pedimos a esta hora, Padre, que esté con nosotros a como estudiamos su palabra y que su palabra sea ese ánimo, Padre, lo que necesitamos para continuar, porque sabemos que en ella tenemos esperanza. Le damos gracias, Padre, por todo lo que usted hace por nosotros, por todos nuestros familiares, Padre, y por el hermano que va a estar con nosotros hoy para predicar su palabra. Pedimos que esté con el Padre, que le dé palabras, Padre, fáciles para que así cada quien que escuche este mensaje pueda entenderla y pueda aplicarla a sus vidas. Le damos gracias, Padre, a todos los hermanos, a todos los que escuchan
y pedimos como siempre que continúe con nosotros, Padre. Todas estas cosas pedimos a través del nombre más hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Vamos a empezar entonces. Quiero decir que estoy muy complacido en el hecho de poder estar con ustedes. Es mi primera vez y me siento muy honrado por la oportunidad que me brindan para compartir este consejo de Dios. Es una lección, podríamos decir que básica dentro de lo que nosotros estudiamos, pero no por eso menos interesante. La lección está allí en el libro de Marcos, en el capítulo número 12, y en el verso número 34. Vamos a señalar primeramente diciendo que la última semana en el ministerio personal de nuestro Señor Jesucristo, sus enemigos, ya sea fariseos y publicanos, estaban viniendo haciéndole preguntas con el propósito siempre de buscarle alguna situación para sorprenderlo en algo, para atraparlo, podríamos señalar. Y esta lección es sobre la última pregunta que le hicieron a Jesús en su última semana. En el libro de Marcos, en el capítulo 12 y en el versículo 28, dice que acercándose uno de los escribas que le había oído disputar a Jesús con los saduceos y sabía que había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Jesús había tratado ya esta situación en una oportunidad anterior y la respuesta no había cambiado. Y la respuesta es, reglón seguido, el primer mandamiento, oye Israel, es este: el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Verso 29 y verso 30. El Señor concluye este relato diciendo que no hay otro mandamiento mayor que estos, hablando acerca del versículo 31, cuando él habla, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Nosotros podemos observar que hasta este momento que Jesús está dando esta respuesta, aquellos enemigos generalmente habían entonces reaccionado de dos maneras. La primera de ellas probablemente era que trataban de defenderse frente a la respuesta que Jesús estaba entregando. Y la segunda situación que muchas veces se presentaba cuando Jesús daba una respuesta frente a aquellas preguntas insidiosas o aquellas preguntas tratando de sorprender a Jesús, la situación que muchas veces se presentaba era el silencio. No había respuesta frente a la respuesta que Jesús estaba entregando. Sin embargo, el hombre que está haciendo esta pregunta no hizo ni una cosa, es decir, no alegó sobre la respuesta que dio Jesús, ni tampoco él guardó silencio frente a la respuesta que Jesús había dado. Mira lo que dice el versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Marcos 12, 32 y 33. Ahora, podemos ver que Jesús, al mirar probablemente el corazón de este personaje que le había hecho aquella pregunta, vio algo que le gustó probablemente a primera vista a nuestro Señor Jesucristo. Me recuerda el caso que está allí en un par de capítulos atrás, como en el capítulo 10,
en el versículo 17, que dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Estamos hablando del hombre rico. Y fíjate lo que dice Jesús en el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Ahora, me da la idea, frente a la respuesta que Jesús va a entregar a este hombre, me da la idea que también Jesús está viendo algo interesante en el corazón de este individuo. Y Jesús hace esta declaración, versículo 34. No estás lejos del reino de Dios. En virtud de la aceptación de este hombre frente a la declaración que Jesús había hecho, la respuesta de Jesús es: no estás lejos del reino de Dios. Ahora, debemos tener en mente que Jesús había estado predicando que el reino de los cielos se había acercado. Y es lo que Juan también está diciendo. Pero lo que Jesús dice al escriba no significa que estaba cerca del establecimiento del reino. Más bien, o lo que para mí puedo entender, que lo que Jesús quiso decir a este hombre, que si él ya tenía un entendimiento relacionado con el reino mesiánico, tal vez estaba cerca de recibir a Jesús como el Mesías, de aceptar a Jesús como el Mesías. Y de ahí las palabras de Jesús: no estás lejos del reino de los cielos. Ahora, Jesús manifestó una mirada de amor. Jesús está manifestando una mirada de súplica al señalar esta situación. Y Jesús más o menos está diciendo: ya que has llegado a entender esta declaración, ya que has llegado a tener una comprensión de esto, estás cerca del reino de los cielos. Y le dice: ¿por qué no vas más allá y aceptas mi voluntad? ¿Por qué no dejas de estar cerca? Ahora, el relato termina con estas palabras. Verso 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Me gustaría dedicar el tiempo que resta a la declaración que hace Jesús: no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué significa no estar lejos del reino de Dios en estos tiempos? ¿Qué significa para usted no estar lejos del reino de los cielos? Ahora, el escriba vivió antes que el reino fuera establecido, mientras que nosotros estamos viviendo en una época, en un tiempo posterior al establecimiento del reino. Sin embargo, podemos hacer algunas consideraciones que para mí resultaron muy interesantes para ver entonces este tipo de declaración que Jesús está haciendo. Quisiera considerar a lo menos tres posiciones en las que uno se puede encontrar cuando hablamos acerca del reino. Y la primera de ellas: hay quienes no están lejos del reino, como este personaje al cual Jesús se está dirigiendo. No estás lejos del reino de los cielos. Si pudiésemos nosotros simplificar esta declaración que Jesús está diciendo, podemos decir: estás cerca del reino. Estás cerca del reino. Ahora, si alguno está cerca del reino, entonces debemos pensar que hay algunos que están lejos del reino. Y ambas declaraciones nos llevan a una tercera declaración que está implícita, y es la idea que algunos están en el reino. Es decir, algunos están cerca del reino, algunos están lejos del reino y algunos están en el reino. Debemos entonces, ya vamos a puntualizar, que cuando nos referimos al reino, estamos hablando precisamente acerca de la iglesia. Por regla general, a los que están lejos del reino, a los que están lejos de la iglesia,
muchas veces no les interesa mayormente los asuntos de orden espiritual. Por otro lado, cada vez que se reúnen cristianos para adorar a Dios, habrán algunos que pertenecen a esta categoría, aquellos que están cerca del reino, aquellos que están con una mirada silenciosa, mirando, observando lo que está sucediendo, pero ellos están cerca del reino, no están en el reino. Tal vez han pensado, tal vez han estado luchando con la decisión de bautizarse en algún momento, pero por algo que desconocemos, todavía están cerca del reino. Entonces, la expresión reino se refiere al conjunto de personas que han reconocido al Señor Jesucristo como el Rey, como el Señor y amo de sus vidas, personas que se han sometido a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribe a los cristianos y le hace una interesante declaración con respecto al reino. El texto es Colosenses capítulo 1 y leyendo el versículo 13. Y Pablo dice que hay algunos que han sido trasladados al reino. Es decir, aquí tenemos entonces que hay algunos que están en el reino. Y dice que es el reino de su amado Hijo, Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice, el cual Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y mira cómo concluye el texto. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y por eso es lo interesante que resulta observar acerca del reino. Las personas que conforman el reino también son identificadas con otros términos en la narrativa del Nuevo Testamento. Ahora, un término bien conocido para muchos de nosotros se encuentra allí en el libro de Mateo capítulo 16. Esto tiene que ver con la buena confesión que Pedro hace acerca de la pregunta que Jesús había hecho. Y estamos allí en Mateo capítulo 16 y hablando en el versículo 18 y dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, fíjense que hay una cosa interesante acá. La declaración que está haciendo Pedro tiene que ver entonces con la buena confesión que hace él sobre la roca, la verdad que Pedro había declarado en su confesión inicial. Y dice Jesús sobre esta declaración poderosa, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, en los versos que siguen, Jesús había continuado usando una ilustración, digo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es lo que Jesús declara en la persona de Pedro. Verso 19. ¿Qué significa esto? Simbólicamente, Pedro había recibido las llaves para el ingreso de aquellos que eventualmente estarían viniendo al reino. Para aquellos pecadores que estarían entonces ahora entrando en la iglesia. Y en este pasaje es interesante observar cómo Jesús está usando alternativamente la palabra iglesia, la palabra reino. Es interesante acerca de esto, porque dice el texto, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino. Es decir,
el verso que sigue, el verso que estamos leyendo, Jesús está usando entonces comparativamente la palabra reino, la palabra iglesia, para hacer un equivalente en estas dos expresiones. Alternativamente, la palabra iglesia y la palabra reino, pues entonces equivalen a estar en aquellos que han sido trasladados por la sangre de Jesús a su iglesia. Ahora, otro término que a menudo se encuentra en la palabra de Dios y que se refiere al mismo concepto, que se refiere al mismo grupo de personas, es el cuerpo. Pablo escribe allá en el libro de los Efesios, en el capítulo número 1, y leyendo el versículo número 22 y 23, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y ahí tenemos entonces otra declaración con respecto a lo que ya hemos señalado. Tenemos el reino, tenemos la iglesia, pero aquí surge una nueva composición que viene entonces a sumarse a lo ya dicho. Y tenemos el cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver la importancia de estar en el reino. Nosotros podemos entonces encontrar el significado de lo que es estar en el reino. Estar en el reino entonces es estar en la iglesia. Estar en el reino entonces es pertenecer al cuerpo de Cristo. Estar en el reino entonces es estar en Cristo, en Cristo. Y fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, nos damos cuenta que toda bendición espiritual se encuentra en Cristo. Ahora, por el tiempo probablemente no tendremos para analizar todas las maravillosas bendiciones que nosotros encontramos en el hecho de estar en Cristo, en el hecho de estar en su reino, en el hecho de estar en su iglesia, en el hecho de estar en su cuerpo. Solo destacaremos 2 o 3 bendiciones que serán suficientes para que nosotros podamos darnos cuenta la importancia de ser hijo de Dios, la importancia de ser cristiano, la importancia de pertenecer al cuerpo de Cristo, la importancia de pertenecer a la iglesia de Cristo, la importancia de pertenecer al reino de nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas es estar en Cristo. Estar en Cristo, el texto de Colosenses nos decía que en él tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros hemos sido trasladados al reino, cuando nosotros hemos sido trasladados a su iglesia, cuando nosotros hemos sido bautizados y colocados en Cristo, pues nosotros entonces gozamos del perdón de la redención de nuestros pecados. Podemos mirar quizás una vez más el texto de Colosenses capítulo 1, verso 13. Más precisamente, bueno, voy a leer el 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso se produce en el momento cuando nosotros hemos sido trasladados al reino. Y cuando hemos sido trasladados al reino es precisamente cuando hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, según el verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, hermanos y amigos, si deseamos ser salvos, entonces debemos estar en el cuerpo. Si deseamos recibir todo beneficio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces debemos estar en la iglesia. Ahora, ¿qué significa estar en Cristo? Significa que tenemos toda bendición espiritual,
¿Significa que tenemos toda redención de nuestros pecados? ¿Significa entonces que tenemos salvación? ¿Significa que somos hijos de Dios? Eso es estar en Cristo. Entonces, podemos ver aquí un buen resumen de la bendición, de lo que significa estar en Cristo. Por otro lado, hemos visto qué significa estar en Cristo, pero el texto también nos lleva a pensar que otros significados de la expresión que originalmente Jesús habla a este hombre, algunos están lejos del reino. Jesús le dijo al hombre, no estás lejos del reino. Dijimos que de esto se deduce, hay algunos que están cerca del reino, otros que están lejos del reino y otros que están en el reino. Probablemente algunos de nosotros estén en estas condiciones. Alguno que puede estar escuchando esta tarde puede estar lejos del reino. ¿Qué significa eso? Esto significa que usted está lejos de la iglesia de Cristo, está lejos del cuerpo de Cristo y está lejos de Cristo. Ahora, si usted está en esta condición, si usted está lejos de Cristo, significa que usted está lejos de la redención. Significa que usted todavía está en sus antiguos pecados. Significa que usted está lejos de la salvación. Significa usted que está lejos de llegar a ser un hijo de Dios. Y déjeme decirle que esta es una triste realidad. Es una triste realidad porque teniendo la oportunidad, teniendo todos los elementos necesarios para salir de esa desdicha, pues todavía estamos allí. Ahora, eso es estar lejos. ¿Qué significa estar cerca? Si usted se encuentra en este estado, significa entonces que está cerca de la redención de sus antiguos pecados. Está cerca de la salvación. Está cerca de convertirse en un hijo de Dios. Pero ninguna de estas bendiciones que hemos señalado todavía son suyas. Pues si usted está cerca, usted no está dentro del reino. De allí entonces que podemos observar aquellos que están lejos del reino, aquellos que están cerca del reino, pero ninguno de ellos tiene redención, ninguno de ellos todavía ha sido convertido. Tenemos que estar en Cristo, tenemos que arrepentirnos, confesar el nombre de Jesucristo y ser bautizados para estar en su reino. Podemos hacer un contraste interesante de lo que significa estar cerca y de lo que significa estar lejos del reino. Para los que se encuentran lejos del reino, muchas veces por causa de su propia decisión, han abrazado los valores inmorales de este mundo y no les gusta entonces que se les recuerde la verdad. No se les gusta que se les recuerde nada que tiene que ver con la santidad, porque ellos están lejos del reino. Otros están cerca, porque tienen un sentido desarrollado de lo que significa algo bueno, desarrollado también de lo que significa algo malo, y se esfuerzan por vivir vidas morales, vidas rectas, y por qué no decirlo, vidas buenas. Pero ellos están cerca del reino. Algunos están lejos porque han aceptado falsas enseñanzas. Puede que no hayan tenido la oportunidad de aprender, de examinar, o tal vez sí la han tenido, pero no han elegido aprovecharla. No han elegido cerciorarse con la verdad. Entonces ellos están lejos porque han abrazado una doctrina que no es conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, los que están cerca, por el contrario, tienen generalmente una ansiedad por aprender, desean conocer la voluntad de Dios, tal vez la estudian, están preocupados por su alma. Pero mi pregunta es,
¿por qué razón alguien con esas características está cerca del reino todavía? Y la respuesta es porque no está en Cristo, porque no se ha hecho un cristiano, porque no se ha lavado en la sangre de Jesús, porque no se ha bautizado, sus pecados no han sido perdonados y entonces no está en Cristo, está cerca, pero no dentro. Ahora, si necesitásemos un ejemplo para visualizar esto que estamos señalando, podríamos entonces ver el caso del soldado romano Cornelio y que si alguien pudiese leer en forma bien interesado en lo que este hombre representaba, probablemente tiene características que nos van a sorprender. Estoy leyendo Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y lloraba a Dios siempre. Cuando uno lee acerca de este hombre, Cornelio, podemos observar muy fácilmente a un hombre de un corazón sincero, que vivía una vida moralmente recta, que tenía una ansiedad por aprender y que tenía incluso conciencia de las necesidades de él mismo. Mi pregunta es, ¿era este hombre un hombre salvo? ¿Era este un hombre que estaba en el reino? Y la respuesta es no. Alguien podría decir, pero ¿cómo una persona con todas estas características, usted puede decir que no es un cristiano? No era un cristiano. Según el texto del mismo capítulo, versículo 10 y más adelante, entonces vemos nosotros que este hombre tuvo que ingresar a las aguas del bautismo para que él también pudiera encontrarse en el reino, para que él pudiese entonces venir a ser parte de los redimidos por la sangre de Jesús. Y eso lo podemos observar allá eh, en el versículo 47. Entonces Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dice el verso 33. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Entonces Pedro abrió su boca y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que le hace justicia. Entonces, nosotros podemos observar que este hombre temeroso de Dios, que este hombre entregado a la voluntad probablemente de Dios, todavía no estaba en el reino. Era un hombre entonces que estaba cerca del reino. Probablemente podemos decir, estaba muy cerca del reino, pero no era salvo. Era mucho de lo que este soldado romano tenía de admirable, pero todavía estaba perdido. Mi pregunta es entonces, ¿cómo entramos en el reino? Y para entrar en el reino es necesario la confesión, es necesario la conversión, es necesario la conversión. ¿Qué significa esto? La conversión no es otra cosa que un cambio de actitud. Un cambio donde podemos hablar de un proceso triple. Sí, debemos hacer un cambio de actitud. Debemos hacer un cambio que se produce por medio de la fe en Cristo. Debemos hacer un cambio de nuestra vida que se produce por medio del arrepentimiento. Y debemos hacer un cambio entonces de la relación con Cristo que se produce por medio del bautismo. Entonces, para entrar en el reino, yo necesariamente tengo que hacer esta triple conversión. Tengo que venir al camino de la fe,
Tengo que venir entonces al camino del arrepentimiento y tengo entonces que ser bautizado para el perdón de mis pecados. Ahora, gracias a Dios que todos los que llegaron a estar cerca se volvieron a la situación, o más bien no se volvieron a la situación de estar lejos, como en el caso de Cornelio. Hay otros ejemplos que también podemos señalar, como en Hechos capítulo 8 y Felipe y el etíope. Leemos allí en el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el verso número 26, que el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén al Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reino de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, había venido a Jerusalén a adorar, un religioso. Y dice que este religioso que se relaciona con una persona que está cerca del reino. Se aplica a esta persona un corazón sincero, una persona entonces que de alguien que moralmente es recto y bueno, había venido a adorar a Jerusalén. Tenía la ansiedad de aprender, venía sentado en su carro leyendo, dice el versículo 31, verso 30, acercándose Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías, venía leyendo las escrituras cuando él cabalgaba de regreso. Entonces, hay una conciencia de su necesidad espiritual. Luego dice el versículo 35, entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura a anunciarle el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, verso 36, y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mira el proceso que se genera aquí. Dice que hay un estado de conciencia de una persona que advierte su necesidad espiritual. Dice que Felipe y el eunuco descendieron al agua. ¿Por qué? Porque él se le habló de la palabra de Dios y Felipe se infiere que le anunció acerca de lo que él necesitaba para ser salvo. De allí entonces que el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es la respuesta que él hace. Versículo 38 dice que Felipe mandó parar el carro, ambos descendieron al agua y le bautizó. Cuando Cornelio entonces y este soldado romano tomaron la decisión de entrar en el reino, tomaron la decisión de entrar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ahora ellos pueden disfrutar de toda bendición espiritual que se encuentra en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos han salido de esa situación de estar cerca para ingresar al reino, para estar en el reino, para estar en la iglesia, para estar en Cristo. ¿Y cómo lo han hecho? Por medio entonces de que ellos han sido bautizados para el perdón de sus pecados y ahora ellos están en Cristo. Han sido trasladados al reino del Señor Jesucristo, donde encontramos el perdón de nuestros pecados. Hermano, para finalizar, estábamos leyendo el caso de nuestro texto inicial, que el hombre se había acercado a Jesús y había entendido precisamente los mandamientos que debía él guardar. Mi pregunta es: ¿recibió a Jesús este hombre como el Mesías? No lo sabemos. Pero tengo una pregunta que va a ser quizás un poco más importante. ¿Y qué va a suceder con nosotros ahora? Aquellos que están lejos del reino, ¿seguirán en ese estado? O aquellos, aún más, aquellos que están cerca.
Quizás usted conoce a algunos, yo conozco algunas personas que están cerca del reino, que se le ha hablado acerca de la palabra de Dios, han pensado probablemente en hacer de ellos parte de su vida en Cristo, pero por alguna razón que desconocemos, todavía ellos no están en el reino. Yo no sé si usted está preparado esta noche para tomar una decisión de servir al Señor. De manera que al igual que el eunuco, usted dice que el eunuco señalaba el texto que una vez que fue bautizado, él siguió gozoso su camino. Algo nuevo experimentó en su vida, un proceso que lo trajo a Cristo. Y la decisión es de cada uno de nosotros. La decisión de estar en Cristo, la decisión de permanecer como hijo de Dios, la decisión de ser un verdadero cristiano, es una decisión que cada uno de nosotros debiese tomar. Hermanos, que Dios les bendiga. Espero que la lección haya ayudado para entender y comprender qué significa estar en Cristo, qué significa estar en el reino de Cristo, y que en el reino de Cristo nosotros encontramos toda bendición espiritual. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por la invitación que gentilmente me han hecho. Dios les bendiga, hermano Osvaldo. Muchas gracias, mi hermano Sergio Pino, por el estudio que nos ha compartido. Muy interesante el tema. Es interesante poder meditar, ¿verdad? En esa expresión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, vamos a hacer una oración. Le vamos a invitar al hermano Ismael Rangel, ¿verdad? Una oración por el estudio de esta noche, dándole gracias a nuestro Dios y Padre por esta bendición, por esta palabra que se ha predicado. Y luego de eso, ¿verdad? Vamos a entrar a los que comúnmente pues hacemos, los comentarios, ¿verdad? Según tengo aquí en pantalla, a los hermanos que estamos en esta noche. Así que mi hermano, por favor, la oración y luego pues entraremos a los comentarios de esta noche. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que hemos oído tu palabra, que nuestro hermano Sergio nos ha expuesto tu palabra y la ha hecho muy bien, en una manera sencilla, pero al mismo tiempo que abre la mente. Y también hay muchas cosas que recordamos los que ya somos cristianos, de cuando estábamos lejos, cuando estábamos cercas, y ahora que estamos en el reino, pues es algo muy maravilloso, muy bonito estar adentro del reino. Y ayuda a nuestro hermano que él siga adelante enseñando tu palabra así en toda su pureza. Cuídalo donde quiera que enseñe, bendice a su familia y ayúdalo que él por donde quiera que vaya, tu palabra sea glorificada en tu nombre. Padre Celestial, te pedimos también que bendigas a aquellos que van a oír este mensaje o que lo han oído, que bendiga sus corazones también y que también pueda haber personas que lo tomen a pecho y en verdad lo mediten seriamente y vengan a la obediencia de tu palabra, que no solamente la crean, sino que haya arrepentimiento, confesión y que se bauticen para el perdón de los pecados y así entren en el reino donde está la salvación. Todo esto lo pedimos y gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, gracias por el estudio. Tengo aquí en mi pantalla, ¿verdad? Primeramente a nuestro hermano Jorge González, luego a nuestro hermano Andrés Pong, posteriormente a nuestro hermano Ismael Rangel, luego a nuestro hermano Edward Rangel, si está con nosotros, y por último su servidor. Así que, hermano, podemos comenzar a aportar, ¿verdad?, a esta bonita enseñanza que nuestro hermano, ¿verdad?, nos ha dado en esta noche. Gracias, hermano Osvaldo. Y
hermano Sergio, un estudio creo que muy bueno. A mí me gusta cuando se predica y que la palabra nos ponga a pensar. Espero que así sea con todos nosotros, que la palabra ponga a las personas a pensar y que a como pensamos más de ella, empezamos a ir más allá donde tenemos que llegar para que ella nos dé ese ánimo, para que podamos, si no la hemos hecho, obedecerla, y si ya la obedecimos, que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios. Los ejemplos que usted usó, muy buenos, exactos, me gustó. 1 Corintios Hechos capítulo 10, Cornelio, Hechos capítulo 8, Inuco, el Inuco de Etíope, son ejemplos muy comunes, pero muy importantes. La única cosita que cuando usted estaba preguntando, mostrando el ejemplo de los que están cerca, hablando de Cornelio, lo que a mí me puso a pensar un poquito más es que Cornelio aún no era cristiano, hasta cuando el Espíritu cayó sobre él, aún no era cristiano. Y ahí también hay otro paso que muchas personas dicen, pues cuando uno recibe el Espíritu Santo, pues significa que ya es cristiano. Se tuvo que bautizar para el perdón de sus pecados, como leemos más abajo. Y eso es lo maravilloso de que Dios nos da su palabra clara, simple, y nosotros solamente tenemos que predicarla, y cuando las personas la escuchen, ella cambia la vida de personas. Gracias, hermano Sergio, y que Dios me lo bendiga. Amén, hermano. Sí, creo que me faltó leer el versículo 48. Mi hermano Andrés. Active el micrófono. Uy, ya se me fue la inspiración. Gracias, hermano Osvaldo. Hermano Sergio, gracias por la lección, hermano. Una buena forma de presentar el hecho de que Jesús le dijo a este escriba que no estaba lejos del reino de Dios. Estos 3 pasos que usted mencionó son muy buenos, especialmente la aclaración de que el no estar lejos equivale a estar cerca, pero también equivale a no ser salvo. Y hay diferencia entre el estar cerca y el estar lejos en la situación de que el que está lejos puede ser una persona que está envuelto en la mundanalidad, mientras que el que está cerca pues es una persona que tiene cierta bondad, cierta nobleza, pero todavía no está dentro. Es muy interesante todo esto que usted dijo, hermano. Creo que es muy claro para las personas que van a oír este mensaje o las que ya escucharon, porque muchas veces las personas creen que por tener una vida alejada de la mundanalidad ya el Señor les va a perdonar, aunque no acepten a Jesucristo en sus vidas. Muchas personas viven con esta creencia en cuanto a las buenas obras. Entonces creo que este mensaje hace mucho reflexionar acerca de que no es suficiente las buenas obras y hay que entrarle, ¿verdad? Hay que venir a Cristo, hay que seguir los ejemplos que usted citó en cuanto a personas que estuvieron cerca y luego entraron, ¿verdad? El caso del eunuco etíope muy claro, el caso del centurión también, y todavía había un caso ahí muy interesante, el caso de este hombre que le dijo a Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Creo que ese se pudiera contar como alguien que estuvo cerca, pero no entró. Entonces, muchas gracias, hermano Pino. Dios le bendiga. Buen punto, hermano. Voy a agregarlo allí. Gracias, hermano. Hermano Ismael Rangel, es suyo el micrófono. Muy bien, gracias. Hermano Sergio Pino hizo un muy buen trabajo. Bien lo dijo nuestro hermano Andrés Pon, que una manera diferente de ver las cosas. Ahí ha estado todo el tiempo eso de lejos, cerca y en el reino, pero a veces no lo pensamos de esa manera y queda muy bien cuando comenzó a dar casos de esto que
de estar lejos, de estar cerca, de estar en el reino. ¿Recuerdan? Tenemos el caso de Félix, ahí en Hechos 24, que dice que cuando Pablo le estaba predicando, dice que él, Félix, ahí en el verso 25, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Estaría Félix lejos o estaría cerca? Pablo, el apóstol Pablo le estaba predicando, y quién más que el apóstol Pablo. Ahí estaba la oportunidad, pero vemos que muchas veces hay personas que tienen sus razones por qué no quieren el evangelio y mucho más obedecerlo. Solo ellos saben y Dios. Pero aquí dice que se espantó. ¿Por qué? Porque muchas veces, de esto fue lo que yo prediqué el domingo, que muchas veces la gente quiere oír otra cosa. A veces me han preguntado a mí, Ismael, ¿qué piensa de esto y de esto otro y de esto otro en cosas religiosas? Y les digo, y no, ellos no quieren oír eso, quieren oír otra cosa. ¿Qué va a pasar después de la muerte? No, pues les digo, pues va a haber el juicio y va a haber castigo para los que no obedecen y un cielo para los que sí. Y ellos no quieren oír eso, ellos quieren oír algo diferente, que no hay infierno y que no hay castigo y que todos vamos al cielo, todo eso, ¿verdad? Pero también tenemos cuando Pablo estaba en Atenas, recuerdan que dice ahí la escritura que también cuando oyeron de la resurrección, ya estaba Pablo terminando su lectura, parece ser, cuando oyeron de la resurrección, dice que unos se burlaron y dijeron, ya te oiremos de esto en otra ocasión. La misma cosa. Ahí, ¿quién más? Pablo les estaba predicando y todavía sí, no quisieron el evangelio. Lejos, podemos decir que están los ateos. Los sectarios estarán lejos o cerca. Bueno, yo siempre pienso que depende del sectario, porque hay sectarios que están cementados en su creencia. Si no importa qué les diga uno, si aquí estaría Cristo y les estuviera predicando, no van a cambiar en sus creencias. Entonces podemos decir que esos están lejos, pero hay sectarios que cuando uno los endereza en sus creencias, a veces sí obedecen al evangelio. Hermano, hizo buen trabajo, hermano. Buenos puntos, buen estudio y se me hace a mí que se le voy a robar esa lección para yo enseñarla un día. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias a usted, hermano. Guardo. Hermano Eduardo Rangel, si usted está ahí, ¿verdad? Pues lo escuchamos. Buenas noches, hermano Pino, un placer, un abrazo. Gracias por la lección, gracias por la motivación y gracias por el material para predicarlo el domingo, como dice el hermano Ismael. No, sí, es buena motivación, buena lección, como lo han dicho los hermanos. No tengo necesidad de volverlo a predicar porque usted ya lo predicó. Muchas gracias, hermano. Pues un saludo al hermano. Saludos a la hermana. Amén, hermano, igualmente para su esposa. Muy bien, hermano, gracias por el estudio esta noche. Pues no hay nada que agregar. Lo único que sí que podemos notar que Cristo pudo detectar el espíritu sincero de este hombre. Ciertamente no estaba lejos del reino de Dios, pero no sabemos si entró en el reino o no. Pero las palabras del Señor, ¿verdad? Son bellas.
son bellas y pudo hacerle ver a este hombre la importancia y la necesidad de entrar en el reino. Muchas gracias, hermano, que Dios te bendiga, muy buena lección y pues nos queda para que podamos nosotros predicar esta palabra a la gente, ¿verdad?, que está fuera del reino de Dios o pueda estar cerca del reino. Gracias por esta lección. Entonces, vamos a concluir, ¿verdad?, con una oración, dándole gracias a nuestro Dios y Padre. Y posteriormente, pues, estaremos despedidos de esta plataforma. Gracias a nuestros amigos que estuvieron en Facebook. Gracias a todos aquellos hermanos que nos van a ver o nos van a escuchar, ¿verdad?, el mensaje de esta noche. Vamos a tener una oración para concluir y pues estaremos despedidos. Hermano Oremos. Osvaldo, perdón. El hermano Ismael estaba levantando la mano. Sí, no lo vi. Hermano Ismael, disculpe. Micrófono. Yo nomás quería decir una cosita. Esto que predicó nuestro hermano, yo me acordé de lo que dijo Pablo cuando le escribió a los Corintios, que él sembró, Apolo regó y el crecimiento lo dio Dios. Y así es todo lo que podemos hacer, más predicar, sembrar y regar. Y entonces se lo dejamos a Dios. Porque muchas veces nos preguntamos, pues, ¿qué pasa que no obedece? ¿Qué pasa que no quiere? ¿Qué pasa que hay unas personas que de repente dicen, quiero bautizarme y hasta nos asombramos, porque pensábamos que nunca lo iban a hacer? Gracias, hermano, otra vez. Bueno, con este comentario, hermana, aquí nos llegó una señora y ahora es hermana, que ella llegó con las intenciones de obedecer el evangelio antes de escuchar la lección. Y le dijimos, pues vamos a platicar. Digo, no hay por qué, yo ya vengo, yo ya conozco. Y el punto es de que ya había sido evangelizada en otro lugar. Ya llevaba varios años escuchando el evangelio. Y iba de pasada y decidió de que quería bautizarse. Y alguien más le había sembrado el evangelio. Se nos fue el anfitrión. Hermano Osvaldo, ¿escogió a alguien para oración? Hermano Rangel, el hermano Eduardo nos quiere dirigir. Adelante, hermano Osvaldo, por favor. Claro, yo hago la oración, sí, me dejan. Bueno, porque el hermano Osvaldo tiene el micrófono cerrado. Hermano, ¿puedes orar, por favor, hermano Eduardo Rangel? Te vamos a agradecer mucho. Gracias. Ya que me tienen aquí, ¿verdad? Que no me he ido. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, gracias por todo lo que nos ha dado, especialmente gracias por estos siervos suyos que tenemos, que han dedicado tiempo para estudiar, que han dado tiempo para orar y meditar. Gracias, Padre, que usted los ha iluminado con su espíritu para así poder desarrollar lecciones y compartir pensamientos bíblicos y animarnos a nosotros a aprender y compartirlas a otras personas también. Le agradecemos, Padre, el tiempo que tenemos. Estamos muy agradecidos por la paciencia que tiene con nosotros, en darnos más tiempo para seguir evangelizando y trayendo más personas al reino. Le pedimos que nos despida en paz, que siempre esté con nosotros, dándonos fuerzas, dándonos el entendimiento y el conocimiento. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estamos despedidos. Hermano Andrés, ¿es suyo? Micrófono. Gracias, hermano Osvaldo. Gracias a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Nada más para recordarles, por favor, que según nos anunciaron los hermanos Javier Serrano y el hermano Ramón Herrera,
y el hermano Moisés, ellos iban a andar fuera predicando el evangelio, así que esa es una de las causas por las cuales ellos pueden estar ausentes en esta ocasión de la plataforma. Orar por ellos porque los hermanos trabajan mucho en cuanto a ir a predicar a otros lugares. No se nos olvide estar orando por el padre de nuestro hermano Jorge, que Dios le siga ayudando en su salud y sobre todo también en su intención espiritual, y por los hermanos María y Cuco Rangel, también han estado enfermitos. Entonces, ¿alguna otra petición, hermanos? Siempre por Algo mi que nieta, quieran. hermano. Voy a Siempre por mi despedirme. nieta. Seguimos orando por la nieta de nuestro hermano Osvaldo también. Agradecemos la atención a nuestros amigos y hermanos en Facebook y les pedimos que estén con nosotros la semana que entra, si Dios quiere. Yo los voy a dejar, hermanos. Que Dios les bendiga. Tengo que hacer unas cositas ahorita. Primero Dios, la otra semana nos vemos.